Bueno, pues hablaremos de las pruebas de inteligencia y personalidad, en lo que viene siendo la materia de evaluación en psicología educativa. Los objetivos de esta presentación o que se van a abordar en estas siguientes diapositivas son el identificar las diferentes pruebas de inteligencia y personalidad que se aplican en las evaluaciones psicológicas. A través de una exploración que haremos, comprenderemos las características y los usos de estas herramientas, diferenciando entre pruebas que miden capacidades intelectuales globales y aquellas que evalúan rasgos de personalidad. También se abordará cómo estos instrumentos pueden ser aplicados en distintos contextos educativos. Aquí tenemos un mapa donde podemos apreciar distintas pruebas psicológicas y ver también que está dividido en tres partes que vienen siendo las pruebas de inteligencia, las pruebas de personalidad y las aplicaciones de estas mismas. Entonces podemos ver que las pruebas de inteligencia se definen como herramientas para medir la capacidad cognitiva global de una persona, y que las pruebas comunes como tal vienen siendo las pruebas de Wise, la de Raven y la de Binet Simón. Tanto de las pruebas de personalidad, su definición es como una herramienta la cual evalúa los rasgos y las características de la personalidad. Pruebas comunes de personalidad vienen siendo como la de Roshan, la de MMPI, la 16PF y la Big Fight. Sus aplicaciones vienen siendo en cuanto a la inteligencia y a la personalidad. En cuanto a la inteligencia, eh, por ejemplo, podemos ver en la educación que son diagnóstico de superdotaciones o necesidades educativas especiales, y laboral, selección de personal y orientación profesional. Aplicaciones en personalidad es, por ejemplo, en la clínica, diagnóstico de trastorno de personalidad, o laboral, evaluación para puesto de liderazgo y manejo de conflictos. Pues una breve introducción a las pruebas de inteligencia. Podemos decir que pues son herramientas diseñadas para medir la capacidad global de un individuo para desenvolverse en un entorno. A diferencia de las pruebas que evalúan habilidades específicas como la memoria o la atención, estas miden lo que conocemos como el cociente intelectual. Las puntuaciones del cociente intelectual se calculan con base en una comparación con el rendimiento promedio de una población de referencia. Es importante aclarar que no se habla de coeficiente intelectual, sino de cociente intelectual, un término matemáticamente más preciso. Aquí podemos ver este mapa donde también están lo que son las pruebas de inteligencia, su definición. Podemos ver pruebas comunes y aplicaciones. Esto, pues, de alguna forma o de otra, para que puedan observarlo y ver detalladamente cada una de las informaciones que tienen cada una de estas diferentes secciones. Pueden pues pausar el video un poco para que puedan apreciar, ver y valorar la información que de aquí se está proporcionando. Eh, Ahora enseguida vamos a hablar de lo que viene siendo un poco el cociente intelectual. El cociente intelectual es una medida que refleja la capacidad cognitiva global de una persona en comparación con la medida de la población. Se obtiene a través de pruebas estandarizadas y su puntuación promedio es de 100.
con una desviación estándar de 15 puntos. El cociente intelectual elevado no solo se asocia con un mejor rendimiento académico, sino que también con la capacidad de resolver problemas complejos, adaptarse a nuevas situaciones y aprender de manera eficiente. Sin embargo, el cociente intelectual mide aspectos como la creatividad, la inteligencia emocional o las habilidades sociales. Por ejemplo, uno de los test de inteligencia es el de Wechsler. Este test de inteligencia es uno de los más utilizados en la evaluación psicológica. Se compone de tres escalas principales según la edad del individuo: la WISE para adultos, la WISC para niños de edad escolar y la WPPSI para preescolares. Estas pruebas miden diferentes habilidades cognitivas como la comprensión verbal, la memoria de trabajo, el razonamiento perceptual y la velocidad de procesamiento. Los resultados ofrecen una visión detallada de las fortalezas y debilidades cognitivas del evaluado, lo que las hace útiles en contextos clínicos, educativos y laborales. También tenemos otra de estos pruebas, de estos test, que es la de test de Raven, este, que, que viene siendo una de las pruebas no verbales más populares para medir la inteligencia, específicamente en el razonamiento abstracto. Consiste en una serie de figuras geométricas con patrones incompletos y el evaluado debe seleccionar la figura que completa correctamente la secuencia lógica. Existen tres versiones de este test: estándar para la población general, avanzada para individuos con capacidades intelectuales superiores y coloreada para niños pequeños y personas con dificultades cognitivas. Este test es útil en situaciones donde se desea eliminar el sesgo cultural o lingüístico, dado que no requiere habilidades verbales. Tenemos otro test más, que es el test de Binet-Simón. Este fue el primer test de inteligencia formalmente desarrollado, diseñado originalmente para identificar a los niños que requerían ayuda especial en las escuelas. A lo largo del tiempo, el test ha sido revisado y adaptado, dando origen a la versión moderna conocida como la escala de inteligencia Stanford-Binet. Esta prueba evalúa diversas áreas como el razonamiento verbal, el razonamiento abstracto, la memoria a corto plazo y la capacidad de resolución de problemas. Su uso es especialmente común en la evaluación de la inteligencia infantil y en la identificación de niños superdotados. Este, Está esta parte que también es la evaluación de lo que viene siendo la inteligencia emocional, que además de la inteligencia cognitiva, la inteligencia emocional juega un papel crucial en el éxito personal y social. La inteligencia emocional se refiere a la capacidad de percibir, entender y manejar nuestras emociones y las de los demás. Uno de los test más conocidos para evaluar la inteligencia emocional es el de Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test, que mide cuatro áreas principales: percepción emocional, facilitación emocional del pensamiento, comprensión emocional y manejo emocional. Este tipo de evaluación es útil en entornos educativos, laborales y clínicos, ya que la inteligencia emocional puede predecir el éxito en las relaciones y el liderazgo. Hablemos un poco de lo que viene siendo la introducción de las pruebas de personalidad, que a diferencia de las pruebas de inteligencia que miden la capacidad cognitiva, las pruebas de personalidad están diseñadas para evaluar los rasgos, actitudes y comportamientos de una persona. Se dividen principalmente en dos tipos: pruebas proyectivas y pruebas psicométricas. Las pruebas proyectivas, como el test de Rorschach, se basan en la idea de que las personas proyectan su personalidad en estímulos ambiguos. Las pruebas psicométricas, como el MMPI, son más estructuradas y utilizan preguntas específicas para medir diversos aspectos de la personalidad. Aquí tenemos otro mapa en el cual podemos apreciar
lo que son las pruebas de personalidad, su definición, tipos de pruebas y aplicaciones. Su definición es que es una herramienta que evalúa los rasgos, actitudes y comportamientos de una persona. Se utiliza para identificar características estables de la personalidad y posibles trastornos. Tipos de pruebas están las pruebas proyectivas y las pruebas psicométricas que ya habíamos comentado anteriormente. Algunas de sus aplicaciones son de forma clínica, laboral o educativa. Igual pueden tomarse un momento, pausar y observar detalladamente la información que viene aquí en este mapa. Hablemos un poco de lo que viene siendo el test de personalidad de Rorschach. Este test es una de las pruebas proyectivas más conocidas en psicología. Consiste en una serie de láminas con manchas de tintas simétricas que el evaluado debe interpretar. Se asume que las respuestas revelan aspectos profundos y ocultos de la personalidad del individuo. El test es ampliamente utilizado en el ámbito clínico para explorar conflictos internos, patrones de pensamientos y emociones no conscientes. Aunque ha sido objeto de críticas debido a su subjetividad en la interpretación, sigue siendo una herramienta valiosa en el diagnóstico de trastornos de personalidad. Tenemos aquí otro test de personalidad que viene siendo el MMPI, que por sus siglas viene siendo Minnesota Multiphasic Personality Inventory. En Minnesota Multiphasic Personality Inventory es una de las pruebas de personalidad psicométricas más utilizadas a nivel mundial. Desarrollado inicialmente para diagnosticar trastornos mentales, mide una amplia gama de características de la personalidad a través de múltiples escalas como la depresión, la paranoia, la histeria y la hipocondría. Se utiliza en contextos clínicos, forenses y laborales para identificar problemas emocionales y psicológicos, y su formato estructurado lo convierte en una herramienta objetiva y confiable para la evaluación de la personalidad. Está otro test más, que es el test de personalidad 16PF, que este test, desarrollado por Raymond Cattell, es una prueba psicométrica que mide 16 factores primarios de la personalidad. Estos factores incluyen dimensiones como la extraversión, la estabilidad emocional, el razonamiento abstracto y la sensibilidad. Es ampliamente utilizado en entornos organizacionales y educativos para ayudar en la selección de personal, la orientación vocacional, la identificación de fortalezas y debilidades de un individuo. El 16PF proporciona un perfil detallado y multifacético de la personalidad. Tenemos este otro test de personalidad que es el Big Five, 5 grandes rasgos de personalidad. Este modelo de los 5 grandes rasgos de personalidad es uno de los enfoques más respaldados empíricamente para medir la personalidad. Evalúa 5 dimensiones claves: apertura a la experiencia, responsabilidad, extraversión, amabilidad y estabilidad emocional, neuroticismo. Este modelo es útil tanto en investigaciones psicológicas como en aplicaciones prácticas, como el asesoramiento y la sección de personal. Las pruebas basadas en el Big Five proporcionan una visión clara y accesible de los principales rasgos de la personalidad. Ahora hablemos un poco de la aplicación de pruebas en psicología educativa. Las pruebas de inteligencia y personalidad son herramientas fundamentales en la psicología educativa. Ayudan a los psicólogos a identificar las necesidades de los estudiantes, a adaptar las estrategias pedagógicas y a guiar las decisiones relacionadas con el aprendizaje y el desarrollo. Por ejemplo, las pruebas de inteligencia pueden utilizarse para determinar la capacidad de un estudiante para el aprendizaje académico, mientras que las pruebas de personalidad pueden ayudar a identificar características que influyen en el comportamiento en el aula, como la ansiedad o la introversión. La combinación de ambas pruebas proporcionan una evaluación integral
del estudiante. Con esto llegamos a la conclusión de que las pruebas de inteligencia y de personalidad son herramientas poderosas en la evaluación psicológica, no solo en el ámbito clínico, sino también en el contexto educativo. Mientras que las pruebas de inteligencia nos permiten medir la capacidad cognitiva global de una persona, las pruebas de personalidad nos ofrecen información valiosa sobre los rasgos y comportamientos que pueden influir en su rendimiento y adaptación. Es crucial seleccionar las pruebas adecuadas según los objetivos de evaluación, ya que cada una ofrece una perspectiva única sobre las capacidades y características del individuo. El uso conjunto de estos instrumentos puede facilitar el diseño de intervenciones más efectivas y personalizadas.